Esta mañana, muy temprano, entrevistamos a Israel Vallarta, luego de que un tribunal colegiado ratificara unánimemente la decisión de una jueza de absolverlo, su absolución por parte de este tribunal. Tuvo declaraciones durísimas contra Loret, contra Jorge Fernández Menéndez y contra Ciro Gómez Leiva. Bueno, pues no sorprende, pero aquí le informo. Ciro Gómez Leiva ha publicado una carta en Radio Fórmula hace unos minutos. Es una carta de Ezequiel Elizalde que dice que le envió esta carta con motivo de la absolución de Israel Vallarta, a quien, dice Ezequiel Elizalde, reconoció como responsable directo de su secuestro junto a Florence Cassé y otros integrantes de los Zodiaco. Lo maneja como una exclusiva. Nosotros en exclusiva tuvimos a Israel Vallarta hoy muy temprano en la primera entrevista del día de hoy. En estos momentos seguramente está encabezando la conferencia de prensa frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La carta dice así: no hay justicia para las víctimas, decisión de absolución del primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito, México, 18 de junio de 2026. Hoy, como sobreviviente de uno de los delitos más atroces que puede cometerse contra una persona, rompo el silencio una vez más con la voz firme de quien vivió el infierno y se niega que sea olvidado. El 4 de octubre de 2005 fui privado de mi libertad por la organización criminal conocida como Los Zodiaco. Durante 65 días fui torturado física y emocionalmente, privado de mi dignidad y de mi libertad. Fui liberado el 9 de diciembre de ese mismo año. Desde el día en que recuperé mi libertad, decidí dedicar mi vida a denunciar este crimen, a acompañar a otras víctimas y a exigir justicia para todas las personas que hemos sufrido en manos de esta banda. Nunca he dudado, nunca he cambiado mi versión. En su momento reconocí claramente a Israel Vallarta Cisneros y a Florence Cassé, junto con otros integrantes de la organización, como los responsables directos de mi secuestro. Lo hice entonces y lo reitero ahora con la misma convicción. Israel Vallarta permaneció casi 20 años en prisión por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Sin embargo, ningún número de años en la cárcel podrá reparar el daño irreversible que causó a decenas de familias que aún cargamos con las secuelas de ese terror. Hoy, su absolución no responde a una falta de pruebas, sino a las fallas profundas de un sistema de justicia capturado por la corrupción. Ahora resulta. Esta resolución judicial marca un momento doloroso y vergonzoso para México. Una vez más, las verdaderas víctimas quedamos en segundo plano. El actual gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo no ha escuchado nuestras voces, no ha mostrado empatía alguna hacia quienes vivimos el horror más inhumano, la privación arbitraria de la libertad. A nosotros, las víctimas, se nos ignoró por completo. Esta decisión del Tribunal de Apelaciones deja en evidencia una verdad dolorosa. En México no existe un Estado de Derecho real para las víctimas del delito. Aquí, quien sigue perdiendo somos nosotros, los secuestrados, los torturados, las familias destruidas. Mientras los victimarios recuperan su libertad, las víctimas seguimos condenadas a vivir con el trauma de por vida. Como bien dijo alguien cuya frase resuena con fuerza en esta realidad: en la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Exigimos que este tipo de casos no se repitan y las víctimas sean escuchadas y no se dejen en el olvido. El dolor de perder la libertad es el dolor más profundo y la paz no se puede recuperar jamás, porque mientras una sola víctima siga sin ser escuchada, México seguirá fallando como nación. Atentamente, Ezequiel Elizalde, que se dice víctima de secuestro. Yo nada más voy a decir acerca de esto. Qué cosas, ¿no? Que los voceros de los malandros sigan apostándole a esta calumnia, porque ante los ojos de la ley, esa misma ley que reconoció Ciro Gómez Leiva, que investiga y castiga a quienes perpetraron un atentado en su contra, esa es la ley que dice que no existe Ezequiel Elizalde. Además, una carta con tintes políticos va muy alejada de lo que se dice por Ezequiel Elizalde. El actual gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum no ha escuchado nuestras voces. A ver, no es una decisión de la presidenta.
pues hay un poder judicial y el poder judicial dice, este hombre es absuelto, primero por una jueza y después por un tribunal. Pero ¿qué tiene que ver la presidenta en esto? Qué extraño, qué extraño. Dice que no ha mostrado empatía alguna hacia quienes vivimos el horror más inhumano, la privación arbitraria de la libertad, dice Ezequiel Elizalde sobre la presidenta. En este gobierno es en el que más se ha hecho, y también en el del presidente Andrés Manuel López Obrador, para buscar a los desaparecidos, para castigar a los secuestradores, a los que desaparecen, y simple y sencillamente este señor parece seguir cegado por esta fijación que tiene sobre Israel Vallarta. Pero bueno, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Déjeme